capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías. Hace aproximadamente 7 años, 8 años, les compartí una serie sobre este mismo pasaje, donde pues toqué algunas cosas diferentes, pero estoy tocando otros puntos en esta serie. Bueno, estamos en temporada navideña, por si no se habían dado cuenta. Estamos pasando ya a punto de llegar nuevamente a la Navidad. Qué rápido se fue este año, pero estamos a punto ya de terminar otra vez un año más. Y llegamos otra vez al tiempo de la Navidad, donde mucha gente todavía no entiende bien cuál es el verdadero significado de la Navidad. Mucha gente no entiende lo que representa el hecho de que Jesús vino a nacer en Belén hace ya más de 2000 años. No se trata solamente de fiestas, de regalos. Eso está bien, es bonito, es una parte agradable que nosotros tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? Las reuniones familiares, la fiesta, la gente viaja, hay regalos, intercambios de regalos, hay un ambiente de fiesta bonito. No tiene nada de malo, por supuesto, eso, pero no perdamos de vista que ese no es el motivo principal de la Navidad. El motivo principal de la Navidad no tiene que ver con regalos, con fiestas, con comida. Tiene que ver con lo que el profeta Isaías dijo 700 años antes de que Jesús naciera. Él veía, como les he estado diciendo, él veía hacia el futuro. Él veía 700 años adelante, y lo que se le estaba revelando en ese momento, lo que el Espíritu Santo le estaba revelando a Isaías, quizás en ese momento Isaías no lograba entender. Él había escuchado acerca de la promesa por los otros profetas también, de que un día iba a llegar un libertador para Israel. Pero en la mente de Isaías, como en la mente de todos los profetas antiguamente, ellos tenían la idea nuevamente de un libertador específicamente para la nación de Israel. Un libertador que los sacara, que los hiciera otra vez un reinado fuerte, que los hiciera otra vez una nación poderosa y que pudieran seguir conquistando las tierras de alrededor. Para todos ellos, la idea de un Mesías libertador tenía que ver con algo político, con algo social. Pero a través de los años los profetas fueron entendiendo que el asunto del Mesías tenía mucho más que ver, más allá de un asunto solamente nacional. No tenía que ver con Israel solamente, tenía que ver con la humanidad, tenía que ver con todo el mundo, tenía que ver con una redención no solamente política, social, de guerra, sino con una revolución espiritual. Los profetas lo empezaron a discernir. Zacarías ya lo puede discernir, Sofonías lo empieza también ya a decir, y también Malaquías al final de su profecía. Ellos empiezan ya a discernir que de este Mesías que se venía hablando desde tiempos antiguos, desde David, desde mucho más atrás, se venía hablando de este libertador. Pero los últimos profetas son los que empezaron a entender que no se trataba de una libertad solamente nacional para una nación, sino que se trataba de una libertad espiritual para toda la humanidad. Isaías está en medio de eso, y Isaías está viendo acerca de quién va a ser este Mesías, ¿verdad? Y precisamente ese capítulo 53, Isaías empieza diciendo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, le veremos. Y empieza a relatar todo lo que el Espíritu Santo le empieza a hablar acerca de este siervo del Mesías que había de llegar muchos años después. Pasaron 7 largos siglos desde que Isaías vio este pasaje hasta el momento en que nace Jesús en Belén de Judá. Y para nosotros ya pasaron 2000 años al revés. Para nosotros ya quedó en el pasado, y son 2000 años. Y después de esos 2000 años pareciera como que pues ya nos acostumbramos a que pues sí, Jesús nació en Belén, y que Jesús vino de una virgen y todo esto, y que viene la Navidad y los regalitos y te visten de Santa Claus y tienes que andar por acá, por allá.
se nos hizo costumbre, hermanos, pero tenemos que volver nuevamente a poner en la dimensión correcta, en la dimensión cristiana, lo que significa el nacimiento de Jesús, el nacimiento de este Mesías. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y da 5 nombres, 5 atributos, 5 cualidades que este Mesías tendría que llevar a cabo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablamos de que Jesús es admirable porque es nuestro libertador. La forma como rompió nuestras cadenas del pecado es sencillamente admirable. Es admirable porque es nuestro maestro. La manera como Él nos enseña, la manera como Él abría las escrituras, ¿verdad? Y dice que Él hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos religiosos, sino como quien tiene autoridad. ¿Se acuerdan los caminantes de Maús, los discípulos que iban camino de Maús después de la resurrección? Y Jesús se les aparece y empieza a hablar con ellos, y de pronto Jesús se desaparece de su vista, y estos dos se quedan viendo y dicen: oye, ¿no sientes como que ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras? Eso es tener autoridad. Eso era la autoridad que Jesús había traído, y por eso su nombre es admirable. Es admirable. Hablamos acerca también de que Jesús es nuestro consejero y la importancia de tomarlo como consejero, porque como dice Isaías también, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Necesitábamos el consejo de la palabra de Dios, necesitábamos a este consejero para que nos retomara y nos trajera nuevamente al camino del Señor. Antes de Él, después de Él, no hay nadie. Nadie le puede enseñar nada al Señor, así es que no hay mejor consejero que Jesús. Ahora vamos a hablar acerca de la tercera cualidad que está hablando aquí Isaías: Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Por qué Dios le manda a Isaías a escribir en esta profecía que el Mesías, que su nombre sería Dios fuerte? Nada de lo que está escrito en la Biblia, hermanos, es solamente lo escribió porque, pues, a ver qué rima aquí, a ver cómo que se llame su nombre, qué le ponemos, nada fue por coincidencia, nada fue al azar. Todo estaba debidamente planeado, y cuando el Espíritu Santo le dicta a Isaías, a sus profetas, a los apóstoles, cuando les dicta la palabra, hermanos, es que tenía un fundamento. El Señor sabía por qué lo estaba haciendo. Dios no hace nada solamente por coincidencia. Dios no hace nada solamente para que se oiga bonito. Todo lo que tenemos en la palabra de Dios tiene un fundamento muy fuerte. ¿Por qué le estaba llamando? Porque era importante que entendiéramos que el nombre del Mesías estaría relacionado con la fuerza de Dios. ¿Por qué tenía que saber el mundo que este Mesías que iba a nacer iba a ser llamado también Dios fuerte? Déjeme darle algunas razones. La primera, porque Jesús estaba ya cuando la creación se empieza a desarrollar. Jesús ya estaba presente, el Dios fuerte ya estaba en medio de la creación. Era necesario que supiéramos que a pesar de que iba a nacer como un bebé aparentemente frágil, en las peores condiciones humanas, con unos padres inexpertos, jovencitos, no sabían qué hacer, la mujer embarazada, se tienen que trasladar en un burrito, muchas millas de camino, les llega el alumbramiento, no hay una clínica disponible, no hay un hospital, no hay lugar donde puedan ponerse para que nazca el bebé, les dan ahí un lugarcito, las condiciones más horribles para tener bebé. Hermanas, muchas de ustedes tuvieron la bendición de tener una clínica, ¿verdad? Un hospital limpiecito, todo para tener a los chamacos. María no, fueron las condiciones más difíciles. No, a pesar de todo esto, hermanos, este bebé que estaba naciendo no tenía nada
de debilidad. Porque alrededor de este nacimiento, hermanos, vemos toda una revolución que se causó en el mundo terrenal y celestial. Hubo una gran conmoción por su nacimiento. Hubo huestes celestiales que se manifestaron a un grupo de gente. Hubo fenómenos astronómicos, la estrella que estuvo guiando a los magos a Jerusalén. Hubo movimiento de tal manera en toda la ciudad que dice la Biblia que tanto Herodes como toda Jerusalén se turbaron con la noticia del nacimiento de Jesús. Así es que, aunque en las imágenes lo vemos como algo muy débil, muy bonito, muy tierno, las imágenes que tenemos en Navidad acerca del pesebre, del niñito, las representaciones que se hacen, ese niñito no tenía nada de débil, hermanos, porque Isaías había dicho 700 años antes que su nombre sería Dios fuerte. Las imágenes que vemos ahora que representan ese día enfocan ciertamente el lado humano. Las imágenes son las que han provocado en nosotros ese sentimiento de fragilidad en torno al nacimiento de Jesús. Pero miren lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? Juan capítulo 1 empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla de verbo con B mayúscula se está refiriendo a Jesús, al Mesías. Verbo como palabra hablada. Así es que dice que Él estaba en el principio. Versículo 2 dice: este era, ¿cuándo? En el principio con Dios. Por eso es un Dios fuerte, porque ya estaba desde el principio de la creación. 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los versículos 1 y 2 nos dejan bien claro, hermanos, que Jesús es Dios. Dígalo conmigo: Jesús es Dios. Jesús no es un ser creado por Dios. Jesús no es un profeta de Dios. Jesús no es un ángel de Dios. Jesús es Dios. Verbo se refiere a la acción de la palabra creadora. Y el verbo era Dios. No dice y Dios creó al verbo. Dice y el verbo, Jesús, era Dios desde el principio de la creación. El versículo 3 nos dice que por medio de este Dios fuerte se hicieron todas las cosas. Todas las cosas. Esto lo confirma Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Él, en Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Diga conmigo la última parte del versículo: todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado, todo. ¿Qué es todo? Esto, todo. Tú, yo, el mundo, Santa Claus. Se quedaron algunos pensando. Ok, todo fue creado, todo lo que hay en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve. El aire, el viento, los espíritus, todo fue creado por medio de Él, por medio de Él. Es decir, Él participó en la creación, por medio de Él y para Él. Imagínense entonces, hermanos, toda la fuerza de la creación concentrada en un bebé que estaba naciendo en Belén. Nosotros ahora vemos todas las cosas, pero tenemos que recordar que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién creó tu casa? ¿Quién creó tu carro? ¿Quién creó el negocio donde trabajas? ¿Quién creó lo que traes vestido, lo que andas? Todo es de Él. Por eso David decía: Señor, ¿qué puedo darte a ti?
Si todo es tuyo y de lo que recibo de tu mano es lo que yo te doy. Ahora vamos a ver con cuidado el versículo 4 de Juan 1 que estamos viendo ahí. En este primer punto, ese Dios fuerte estaba en la creación. Dice que ese Dios fuerte, fíjense lo que dice el 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Léanlo en voz alta conmigo, hermanos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense bien en este versículo. Empieza diciendo en él, en Jesús, en ese bebecito que estaba naciendo, estaba la vida. Este Dios fuerte, hermanos, es el único capaz de producir vida. Satanás no tiene el poder de producir vida. El enemigo no tiene el poder de producir nada. El enemigo lo único que hace es engañarnos, manipularnos y desviarnos del camino. Pero él no tiene la capacidad, el poder de producir nada. El único que tiene el poder de producir vida se llama Dios, Jesucristo, el Dios fuerte. Ahora, esta vida, la fuerza del verbo, la palabra que dijo sea la luz, y fue la luz. La palabra que dijo produzca la tierra seres vivientes, y la palabra que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y la misma fuerza que sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, este mismo Jesús, este mismo verbo fue el que volvió a traer la vida que la humanidad había perdido a causa del pecado. En él estaba la vida. El pecado se había enseñoreado de los hombres, hermanos, con la fatal consecuencia de la muerte espiritual y física. No estaba calculado al principio de la creación que el hombre muriera, ni físicamente ni espiritualmente. Dios creó al hombre con la capacidad de ser eterno. Sin embargo, a causa del pecado, a causa de que el hombre se equivoca delante de Dios y toma una mala decisión, entonces tiene que haber una separación y el reinado de la muerte entra en la humanidad. Y por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entra la muerte al hombre. Entonces, desde Adán hasta el día del pesebre, lo que reinaba en la tierra, hermanos, solamente era la muerte espiritual y la muerte física. El imperio de la muerte reinó por cientos de generaciones. Por eso era necesario que viniera el Dios fuerte que profetizó Isaías, porque él traía nuevamente la vida con él. En él estaba la vida. ¿Cuál vida? La vida que perdimos. La vida que perdí por mi pecado. La vida que se me fue por haber desobedecido a Dios. En él vino la vida. Él la creó y él la trajo de nuevo para ofrecerla a los que la quisieran, como desde el principio se la ofreció a Adán. Adán le dio la opción. Si estás conmigo, si quieres vivir conmigo, si quieres ser parte de esta vida, no te acerques a esos dos árboles que están ahí en el centro del huerto. Pero Adán tomó su decisión. Eva tomó su decisión. Y decidieron desobedecer a Dios. Y nuevamente cuando el Dios fuerte viene y en él estaba la vida, nos vuelve a dar la opción. Traje la vida de regreso. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El Señor trajo la vida. Nuevamente, en él estaba la vida. Y él era la luz de los hombres. Y él ofreció la vida. Y él ofreció la luz. Pero mucha gente hasta el día de hoy le sigue rechazando. Gracias a Dios por los que estamos aquí. ¿Cuántos han aceptado la luz de Cristo?
¿Cuántos tenemos vida eterna en Cristo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Isaías lo dijo mucho tiempo antes también, en el capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre nosotros. Los que morábamos en tierra de sombra de muerte, todos los que estamos aquí, morábamos en sombra de tierra de muerte. Todos estábamos descarriados, todos estábamos viviendo en tinieblas, pero los que creyeron en Él, dice que la luz resplandeció sobre nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por eso Dios le dice al profeta que deje bien claro que el Mesías sería el Dios fuerte, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Todos los portentos de la naturaleza, hermanos, la expansión de los cielos, la fuerza que mueve al universo, estarían concentrados en este pequeño bebé que crecería para convertirse en el gran libertador de la humanidad. Cuando Él traía la vida que habíamos perdido, nos las volvió a entregar. Cuando en la cruz expiró, consumado es. Y después, como dice Pablo, nos resucitó juntamente con Él. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Nos resucitó juntamente con Él. La vida que habíamos perdido, el Señor la volvió a traer y nos las dio. Este Dios fuerte y creador, en segundo lugar, también tenía que ser llamado Dios fuerte, porque la obra de salvación, hermanos, la obra de redención requería de un Dios fuerte. A lo largo de los relatos bíblicos vemos muchos hombres fuertes que lograron grandes victorias, derrotaron a grandes imperios, conquistaron reinos. Abraham le conocemos como el padre de la fe, pero su fe y su fuerza no alcanzaba para la obra de redención. Moisés fue el gran libertador, pero tampoco fue suficiente la fuerza de Moisés. Sansón, con toda su fuerza, se cargaba las puertas de la ciudad en la espalda, agarraba a un león y le abría las quijadas y lo mataba, pero con toda su fuerza tampoco alcanzó para poder hacer el precio de la redención del pecado. Gedeón, con todas sus estrategias de guerra, tampoco fue suficiente. Ni el mismo rey David, el gran rey de Israel, no alcanzó la fuerza que se necesitaba. Todos ellos tuvieron grandes logros, pero para derrotar para siempre al pecado y a la muerte misma, poder atarla y quitarle todo su poder, se necesitaba un hombre al que se le pudiera llamar Dios fuerte. La profecía de Isaías no se equivocó. Durante su ministerio en la tierra, Jesús probó que Él era el verdadero Dios fuerte del que se había hablado. Tenía la fuerza para romper corazones de piedra. Tenía la fuerza para volverlos nuevamente a que fueran corazones sensibles y de carne. Tenía el poder de romper mentes atrofiadas por la religiosidad y volverlas sensibles al amor de Dios. Tuvo el poder de vencer a las más terribles enfermedades. La lepra, que era el azote, la plaga de toda esa generación. Jesús tuvo el poder de poder derrotar esas enfermedades. Hasta los mismos muertos fueron vueltos a la vida, porque su nombre es Dios fuerte. Ese mismo Dios fuerte, hermanos, tenía que reconciliarnos con Dios a través de su misma muerte y hacernos parte de su pueblo. Entendamos lo que es el ministerio de la reconciliación. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1 dice el versículo 18: Él, refiriéndose a Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar, la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, fíjense bien, por medio de Jesús, reconciliar consigo, ¿cuáles cosas? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Ahora piensen en esta palabra reconciliar, hermanos. Significa que todo lo que pasaba aquí en la tierra, todo lo que estaba sucediendo aquí en la tierra, estaba totalmente separado de las cosas que estaban en los cielos. Eran dos mundos totalmente diferentes. En la presencia de Dios estaba toda su plenitud, su pureza, su amor, su santidad, su eternidad. Todos los atributos divinos estaban en el cielo. Y aquí en la tierra, mientras tanto, lo que reinaba era el juicio que Dios había mandado a la tierra a causa del pecado. Así es que este Dios fuerte tenía que alcanzar lo que estaba en el cielo y lo que estaba en la tierra, y tenía él por medio de la cruz que poder reconciliar las cosas, toda la santidad, la pureza de Dios, toda su eternidad con lo miserable del ser humano. Ahora, no significa que tuviera que tomar toda la miseria del ser humano y llevarlo al cielo. Significa que tenía que traer todas las ventajas del cielo, todas las virtudes de la eternidad, para traerlas y atarlas en la tierra, para que la iglesia pudiera disfrutar de ellas. Es por eso que ahora tenemos salvación. Es por eso que ahora estamos aquí en este lugar, porque estamos reconociendo la santidad del Dios fuerte del que se nos habló muchos años atrás. Por eso estamos aquí, porque somos parte de esa nación, porque Jesús pudo enlazar las cosas del cielo con las de la tierra mediante, haciendo la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. Esto no lo podía haber hecho nadie más, hermanos. Esto no lo podía haber logrado nadie más. Ninguno de los grandes hombres y personajes que leemos en la Biblia, nadie lo pudo haber logrado. Se necesitaba el Dios fuerte, que tuviera esa fuerza para poder traer las cosas del cielo a la tierra. Y ahora gozamos nosotros de la paz, del amor, de la libertad, del gozo, de saber que aún en medio de las tormentas, el Señor sigue levantando su voz y calmando la tormenta. Sabiendo que aún en medio de las enfermedades, Dios sigue tocando todavía y sanando nuestros cuerpos enfermos. Se necesitaba un Dios fuerte. No solamente reconcilió las cosas que estaban en el cielo con las de la tierra, dice que nosotros también, que en otro tiempo éramos extraños, no pertenecíamos, no teníamos identidad, éramos esclavos del pecado. En otro tiempo éramos extraños y éramos enemigos en nuestra mente. Nuestra mente estaba condicionada, hermanos, a servir al mundo. Nuestra mente estaba condicionada a servir al pecado. Nuestra mente estaba condicionada a pensar las cosas negativas del mundo. Qué difícil es limpiar nuestras mentes. Qué difícil es desechar los pensamientos del mundo. Qué difícil es desechar todas aquellas cosas con las que fuimos criados, educados y todo lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Qué difícil es limpiar de pensamientos negativos. Los pensamientos positivos se te van así.
Las cosas buenas se te van así. Puedes ser la mejor persona del mundo. Puedes ayudar a todo mundo. Puedes desvivirte sirviendo a alguien y a todo dar. Comete un error. Pero comete un error. Haz algo mal. Y todo lo bueno desaparece. Desaparece. Y lo único que tienes son reproches, indignación, coraje, venganza por una cosa que hiciste mal, por 1000 que hiciste bien. ¿Qué significa eso? Que éramos enemigos en nuestras propias mentes. Porque al ser humano se le fijan más las cosas negativas que las positivas. Por eso es tan peligrosa, y los científicos y estudiosos dicen que por eso es tan peligrosa la pornografía. Y sobre todo en los jovencitos, en los que van creciendo, adolescentes, hombres y mujeres. Porque son imágenes que se te fijan y no las vas a sacar tan fácil de tu mente. Son imágenes que se te fijan y las vas a seguir queriendo repetir y repetir y repetir. Y es un vicio mucho más estimulante que la misma cocaína. Son pensamientos que se fijan en la mente. El rencor, la venganza, la ira, el odio, son pensamientos que se fijan en la mente. Cuando el Señor está hablando aquí de que éramos enemigos en nuestras mentes, hermanos, es que nuestras mentes estaban cauterizadas. Y cuanto más le metemos del mundo a nuestra mente, más nos hacemos repelentes a la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta cuando a lo mejor tú tenías la costumbre de leer constantemente la palabra de Dios? Déjala de leer. Déjala de leer unos días, unas semanas, unos meses y retoma otra vez la palabra. Los que lo dejaron de hacer durante la mitad o parte de este año, ahorita que empieza enero, vuélvanlo a hacer. Si lo dejaste de hacer, vas a ver qué difícil es volver otra vez a tener la costumbre de leer la palabra de Dios. La empiezas a leer y te aburre, te cansa, te molesta. Vámonos a ver la tele. Está más interesante en Netflix. Cuando pierdes la costumbre, tu mente se cauteriza. Por eso el Señor insiste tanto. Renovaos en el entendimiento, renovad vuestras mentes. Tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que estar con nuestras mentes renovadas constantemente. Que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones, dice Pablo. Porque en cuanto te empiezas a separar de la palabra de Dios, te vuelves enemigo en tu propia mente de la palabra de Dios. Pero ahora el Señor nos ha reconciliado, hemos vuelto nuevamente a tener comunión con el Padre. Y cuando te vuelves a disciplinar en la lectura de la palabra de Dios, ya no la vuelvas a dejar, agárrate de ahí. Pero esta reconciliación tiene un requisito muy importante. No nos liberó el Señor para hacer lo que queramos. No nos reconcilió para vivir nuestros propios sueños. No nos reconcilió para seguir nuestros propios caminos. Nos reconcilió, dice aquí su palabra, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él mismo. Porque no se trataba de trasladar la mugre de la tierra al cielo, sino traer la santidad del cielo a la tierra por medio de la iglesia. Y dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Toda la creación predica que Dios sigue siendo Dios. Cuando ves la nieve caer, Dios sigue siendo Dios.
cuando ves las hojitas de los árboles que se empiezan a caer, Dios sigue siendo Dios. Aunque reniegues ahí barriendo tus hojas, Dios sigue siendo Dios. Y por más que ores, las hojas no van a dejar de caer. Y por más que ayunes, la nieve no va a dejar de caer. Porque Dios estableció sus ciclos. Y Dios sigue siendo Dios. Amén. Este es el verdadero Dios fuerte, hermanos. La obra de reconciliación requería no de un hombre fuerte, sino de un Dios que tuviera toda la fuerza para llevarla a cabo. La tercera razón, ¿por qué es un Dios fuerte? Porque esa fuerza, hermanos, esa fuerza sujetó a los principados y potestades y autoridades. Se necesitaba un Dios fuerte para someter otra vez toda la actividad demoníaca que se había soltado por el mundo. Efesios 1:19 dice: ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Para quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, es decir, permanentemente, todo el tiempo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Dios fuerte, hermanos, que necesitaba este mundo, tendría que ser capaz de someter toda autoridad espiritual que había tomado autoridad en el mundo. Toda la violencia, injusticias, corrupción en todos los niveles, enfermedades, abusos de todo tipo, desviaciones sociales, degradación moral, todo, hermanos, todo eso está regido por principados, por autoridades, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y el mundo ha estado sometido a estas autoridades desde Adán hasta que nació este Dios fuerte para recuperar toda la autoridad y entregarla a la iglesia, mientras que Él regresa a establecer su reino. Escuchen bien esto con cuidado. Toda esa autoridad que el Señor ganó, todo eso que Él logró de someter a todas las potestades espirituales, dice que se las entregó a la iglesia. Les cae el 20. El poder de someter a todas estas autoridades espirituales se le entregó a la iglesia, mientras tanto que Él regresa. Aquí se los dejo, se los encargo, ustedes tienen toda la autoridad. Ahorita vengo, dijo Jesús hace 2000 años. Ahora, mucha gente se pregunta a partir de esto: ¿y si Cristo ya venció a los principados y potestades? ¿Por qué sigue habiendo maldad en el mundo? ¿Dónde está Dios cuando los niños en África están muriendo de hambre? ¿Dónde está Dios cuando tantas mujeres están siendo violentadas en el mundo musulmán? ¿Dónde está Dios con toda esa gente que está sufriendo? ¿Dónde está Dios con todas esas mujeres que están siendo víctimas de violencia? ¿Dónde está Dios con todos esos niños que andan vagando por la calle? ¿Les ha tocado que alguien les pregunte eso? ¿Dónde? Sí, a ver si es cierto que Dios existe y que Dios vino y que Dios nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando todo esto? Si dice aquí que el Señor ya sujetó a las autoridades y potestades de este siglo, ¿por qué sigue habiendo maldad en el mundo y por qué seguimos cayendo en pecado una y otra vez? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Déjenme ver si les puedo dar una respuesta más o menos.
Les voy a dar un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, es la historia bíblica. ¿Se acuerdan cuando Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación? ¿Se acuerdan de esa historia? Allá por Génesis 8, 9, 10, 11, 12. Se le aparece Dios a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, haré de ti una gran nación, y el que te bendijere te bendecirá, y el que te maldijere, ¿verdad? Una gran nación. No tenía hijos Abraham, era un viejito, 75 años cuando le dijo esto. Se lo vuelve a repetir a los 85, a los 95 y a los casi 100 años avienta un chamaquito. Y después se lo pide para que le entregue, y en fin, tenemos toda la historia ahí. Hay una promesa. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Está una promesa ahí. Le dice que es una tierra muy rica, muy próspera, es una tierra que fluye leche y miel. Les pregunto a ustedes, hermanos, en base a la historia bíblica, ¿cumplió Dios esa promesa? ¿Ustedes qué creen? ¿Cumplió Dios la promesa? Sí, sí cumplió la promesa. La Biblia y toda la historia nos confirman que así fue. Israel llegó a hacerse una gran nación y a reinar y a dominar toda la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Verdad que sí es así? Hay una promesa y está un cumplimiento de la promesa. ¿Qué es lo que hay en medio? ¿Qué es lo que hay entre la promesa y el cumplimiento de la promesa? Hubo un largo periodo de la historia, más de 400 años, casi 470 años, más de 4 siglos, en el que este pueblo, que había empezado con 40 personas, que son las que llegaron a Egipto huyendo del hambre, se multiplicó en gran manera en medio de un ambiente de esclavitud, de injusticias, de tribulación, de abusos de todo tipo, de muertes de niños. Y no fue hasta que en medio de esas condiciones se formó un pueblo de más de 2 millones de personas, que fueron las que salieron a ver el cumplimiento de la promesa. Y aún así esa misma generación que salió no alcanzó a ver la promesa, sino la nueva generación. Entendamos esto, hermanos. Se tuvo que formar, se tuvo que gestar un pueblo nuevo, una nación santa, un linaje real, pero se forjó en el horno de fuego en medio de la esclavitud, sostenidos por una leve esperanza en la promesa hecha al padre Abraham. Una promesa que a lo mejor por ahí un viejito, alguien, la tenía apuntada en un papelito y se encargaba de repetírsela a las siguientes generaciones. Alguien en medio de esos 400 años se acordaba y decía: Dios le prometió a nuestro antepasado Abraham que nos iba a dar una tierra, y tenemos que mantener la esperanza hasta que esa promesa llegue. Y murió esa generación, y murió la siguiente generación. Y se levantó en Egipto un faraón que no conocía a José ni la obra que había hecho por la nación, y empezó a someter a la nación de Israel. Y pasó otra generación, y allí los viejitos decían: Dios prometió, Dios habló, Dios le dijo a Abraham, y se murieron. Y llegó otra generación viviendo bajo la esclavitud, haciendo ladrillos, haciendo con la paja y el lodo las pirámides de Egipto. Y allí estaba esa generación, y un viejito de esa generación encuentra el papelito y dice: Dios prometió hace 200 años a Abraham, pero se murió. Y llegó otra y otra y otra, y llegó un viejito y dijo: aquí está el papelito. Dios prometió 350 años atrás a Abraham que nos iba a dar una tierra. Y llegaron los 400 años, y entonces aparece Moisés
Y dice, Dios había hablado. Dios le prometió a Abraham y Dios lo va a cumplir. El capítulo 13 de Éxodo. 4 veces, fíjate lo que dice Moisés. 4 veces. En el versículo 3, Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí. ¿Con qué? Con mano fuerte. Porque Él es Dios fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: papá, ¿qué es esto? Cuando te pregunten tus hijos: ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar, papá? ¿Qué es este lugar donde me trajiste? Cuando te pregunten, les vas a decir: Jehová nos sacó con mano fuerte del pecado. El Señor tuvo misericordia de nosotros, hijo. El Señor tuvo misericordia de mí y me sacó del mundo de pecado y de esclavitud donde yo vivía con mano fuerte. Versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Está muy bonita la historia, pero hicimos una pregunta. ¿Y si Cristo ya venció a los principados y potestades, por qué sigue habiendo tanta maldad en el mundo? ¿Por qué seguimos rodeados de tanto pecado? Porque entre la resurrección de Cristo, que confirmó el pacto, y su segunda venida, hay un periodo de historia que se llama iglesia. Es un periodo de historia, hermanos, en el que se tiene que forjar una nueva nación santa. Se tiene que forjar un linaje real, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por el Dios fuerte, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo se va a cumplir la promesa? No sé. Eso sí, no sé. ¿En qué parte de la historia estamos? Si estamos más cerquita, no sé. ¿Estamos apenas aquí? No sé. Lo único que sé es que tengo un papelito. Tengo un papel que dice: este mismo Dios, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habréis visto ir al cielo. Es lo único que tengo. Es lo único que le puedo decir a mis hijos. Es lo único que le puedo decir a la iglesia. Lo que le puedo decir a las siguientes generaciones. No sé cuándo se va a acabar. No sé cuándo esta nación va a estar lista, pero yo sé, hay un papelito que dice que el Señor volverá nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. Y que esto que prometió aquí se va a cumplir acá. ¿Cuándo es? No sé. ¿Cuántos siglos van a pasar? No sé. No tengo idea. Lo único que sé es que así como Moisés vino a liberar con mano fuerte a Israel de Egipto, Jesucristo va a venir a liberarnos a nosotros. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dijo: ah, sí, ¿quieres que los deje ir? Pues ahora, para que se te quite, no les vamos a dar la paja que necesitan para hacer sus ladrillos. Ustedes mismos la van a tener que ir a recoger. Y los israelitas le decían a Moisés: no me ayudes, compadre, estábamos mejor antes de que llegaras. Sabes que antes de que venga el Señor, antes de que llegue esta promesa, mientras es el periodo de la iglesia, las cosas se van a ir poniendo cada vez peor. La próxima semana todo el mundo va a empezar a mandar recaditos. El próximo año es el año de puertas abiertas para ti. Dios tiene grandes propósitos y Dios te va a dar lo que siempre has querido, y Dios te va a derramar y Dios te va a prosperar. ¿Dónde dice eso? Eso no es bíblico. Esto no es bíblico. Lo que dice la Biblia es: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando veas que la higuera se empieza a secar, córrele, córrele, porque las cosas se van a poner feas. Y el que está en el campo, regrésese. Y las que están embarazadas, que Dios las bendiga, porque la cosa se va a poner fea. Dios no dice eso. Y los mensajes de Año Nuevo de la iglesia debe de ser: el próximo año Dios te va a dar la fuerza que necesitas para salir adelante. Dios te va a fortalecer en medio de las pruebas. El próximo año quizás sea el año en que vas a ser más probado, el año en que quizás necesitas ir por más paja para tus ladrillos, pero Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de cada año para nosotros, porque cada año nos acercamos más a la promesa y más paja vamos a tener que estar recogiendo para hacer los ladrillos para Faraón, hasta que Cristo venga por nosotros. Dice Éxodo 12:40: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430. Más 40 que vagaron en el desierto, 470 años. Y pasados los 430 años, fíjense bien lo que dice ahí, hermanos: en el mismo día que todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Todas las huestes de Jehová, todo el pueblo de Dios, en un día todos salieron. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Lo que sí sabemos, hermanos, de nuestra promesa de que Cristo va a venir, es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16, que es un pasaje paralelo a este de Éxodo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo tenía la esperanza de estar vivo para ver esto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes con el Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que fue cierto para Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento, es cierto para la iglesia en el Nuevo Testamento. El mismo Dios fuerte que sacó a Israel de Egipto va a sacar a su iglesia de este mundo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. A diferencia de Israel, Israel salió en un día y ellos iban cargando los huesos de José. A diferencia de Israel, en nuestro caso, los muertos en Cristo
resucitarán primero y se irán adelante de nosotros. Los seres amados, hermanos, que hemos despedido en esta tierra, a los seres amados que les hemos dicho hasta luego, los seres amados que nos ha roto el corazón despedirnos de ellos, ellos se levantarán primero cuando venga este día glorioso del Señor. Dice, y luego los que vivimos seremos arrebatados para estar en las nubes con el Señor para siempre. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La iglesia ni siquiera va a necesitar un día completo. Dice 1 Corintios 15:52 que solamente va a ser un momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, parpadea. Ya. Eso es todo lo que necesita el Dios fuerte. En lo que haces así, en una de esas que parpadees y vuelvas a abrir los ojos, si es que no estás en Cristo, vas a ver a todos tus amigos cristianos que se fueron. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todos aquellos que murieron acabados por el cáncer, los que murieron mutilados, los que murieron con dolor, los que murieron deformados por la enfermedad, serán resucitados incorruptibles, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, hermanos, mientras nuestro Dios fuerte nos saca de este mundo, recordemos que Él ya venció a los principados y potestades, nos está formando. ¿Por qué no se acaba el pecado? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque la iglesia está durmiendo. Porque la iglesia no está tomando la autoridad que el Señor le entregó. Porque esa autoridad se necesita para que la iglesia se forje como el pueblo nuevo que Dios necesita para venir a reinar sobre la tierra nuevamente. Pero si la iglesia no se despierta, si la iglesia no se pone las pilas, el Señor estará esperando hasta que todos procedan al arrepentimiento. Termina 1 de Tesalonicenses 4:18 diciendo, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Navidad, hermanos, no son regalos. Navidad no solamente son reuniones familiares. Navidad es alentarnos unos a otros, recordar la promesa. Ese niño que nació en Belén nos trajo una promesa, y esa promesa se va a cumplir acá. Pero mientras se cumple, yo tengo muchas promesas que el Señor me hizo. Y si no se cumplen en mi tiempo, probablemente se cumplan en la siguiente generación. Y si no se cumplen en la siguiente generación, probablemente se cumplirán 10 generaciones después. Pero mi obligación es mantener viva la esperanza de que Cristo va a venir. Solamente un Dios fuerte era capaz de traer la vida a la tierra nuevamente. Solamente un Dios fuerte era capaz de reconciliar todas las cosas que están en los cielos con las que están en la tierra. Y solamente un Dios fuerte va a poder sacarnos de este mundo, hermanos, arrebatados a las nubes, para que donde esté Él, nosotros también estemos. Pónganse de pie, hermanos. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, porque este Dios fuerte es el que celebramos en esta Navidad. El Dios que nos da la oportunidad, mientras haya vida, de buscarle, de reencontrarnos con Él, de hacer a un lado nuestros malos caminos, de volvernos a Él. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, gritaba el profeta. Llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Vuélvanse a Jehová, el cual será amplio en perdonar. No importa lo que hiciste, no importa dónde te desviaste, no importa lo que ha pasado en tu vida, vuelve al Señor, porque Él está tratando nuevamente de formar esta nación, de formar este pueblo adquirido por sangre, adquirido solamente porque Él es misericordioso. Somos parte de ese pueblo. Somos parte de ese pueblo. Hemos sido reconciliados con Dios mediante la sangre de su cruz. Esa es la promesa. La gente se burla. La gente se burla de nuestra esperanza. Yo no creo en tu Dios. Yo no creo en tu Dios que deja que los niños se mueran de cáncer. Yo no creo en tu Dios que deja que las mujeres tengan que estar sufriendo. Yo no creo en tu Dios que permite que haya guerra y que las balas y los misiles destruyan vidas inocentes. Yo no creo en tu Dios. Mucha gente dice eso. El problema no es creer en Dios. El problema es no tener una esperanza. El problema es no entender lo que está pasando. El problema no es que Dios se haya olvidado de nosotros. El problema es que nosotros nos hemos apartado de nuestros caminos. La esperanza sigue. El mensaje sigue adelante. Y la promesa seguirá, hermanos, los años que el Señor haya determinado en su sola potestad. Y la promesa seguirá avanzando de generación en generación, hasta que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta sonará. No te quepa la menor duda. La trompeta sonará. No importa si ya te moriste, no importa si ya eres polvo, no importa si hace 100 años que te moriste, la trompeta sonará. La trompeta sonará. Y si tú guardaste el testimonio de la fe, y si tú terminaste tus días en esta tierra abrazando la promesa de Cristo, entonces resucitarás de manera incorruptible. Tus huesos, tu polvo, tus cenizas, lo que seas, resucitarás y podrás ver cara a cara a este Jesucristo, del que el profeta Isaías dijo: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué momento, hermanos, va a ser abrazar a Jesús. Qué momento va a ser poder llegar y abrazar a Jesús. Decía un himno antiguo: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria he de ver a mi Jesús. Piensa en ese momento, porque va a llegar. La trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar. Moisés llegó y sacó al pueblo en un día. La trompeta va a sonar y los ángeles del cielo vendrán a cosechar, verán a vendimiar la tierra, dice Apocalipsis, y llevará consigo a todos los que guardaron la promesa, a todos los que le dijeron: Señor, a pesar de lo que el mundo vive,
A pesar de estar aquí, Señor, doblado haciendo ladrillos, conservo la esperanza de que este Dios fuerte nos sacará con mano fuerte de este mundo. Y confío en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros, porque las primeras cosas pasaron. Y le dijo al ángel, dice en Apocalipsis, escribe estas cosas. Escribe estas cosas, le dijo el ángel a Juan, porque son verdaderas. Porque son verdaderas. Y a esa esperanza es a la que me aferro, mis amados hermanos. Y a esa esperanza es a la que se aferraron mis abuelos y mis padres. Y a esa esperanza es a la que quiero que se aferren mis hijas. Y a la que se aferre cada uno de ustedes y sus familias y sus generaciones. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque necesitamos aferrarnos a esa promesa. Porque el mundo nos está ahogando. El mundo nos está ahogando, hermanos. El mundo nos está queriendo consumir. El mundo literalmente está devorando a nuestros hijos. El mundo está devorando nuestros matrimonios. Y yo necesito aferrarme a la promesa. Necesito aferrarme. Y cada uno de nosotros necesita aferrarse a la promesa. A la promesa. No lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista jamás. Navidad significa libertad. Navidad significa que se renueva la esperanza. Navidad significa que un día estaremos todos con el Señor. Navidad significa que tenemos un Dios fuerte. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Paséate en medio de nosotros. Dile al Señor, como decía el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuelve el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos. Abrázanos, Señor. Abrázanos, Señor. Abrázanos. Abrázanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la esperanza. Ayúdanos a traspasar la esperanza a la siguiente generación. No permitas que la siguiente generación, Señor, pierda la esperanza. No lo permitas, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de este Dios fuerte y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos allá, por favor, y los chicos van a venir a